7 de julio de 2026 en un partido de la Copa del Mundo. En los octavos de final están Argentina y del otro lado Egipto, dos selecciones con muchas ganas de ganar. Argentina, actual campeona del mundo, es la favorita, pero pronto se ve sorprendida por la fuerza y el coraje de Egipto, que mete 2 goles. Y para muchos, ahí ya estaba todo decidido, ya que ese mismo resultado eliminó a la selección brasileña ante la considerada débil Noruega en un partido donde Brasil era el gran favorito. Lo mismo pasó con Argentina, entró como favorita y empieza el segundo tiempo perdiendo por 2 goles. Su principal estrella, Lionel Messi, con 39 años para muchos, ya no tendría el aire necesario para darle la vuelta a ese partido. Pero Argentina mostró una garra que hacía mucho no se veía. Una garra, incluso, que puede confundirse con la que la selección brasileña ya tuvo en tiempos pasados, que incluso nos dio el dicho de que el brasileño nunca se rinde, lejos de la selección actual, que siempre se conforma con el resultado negativo y cuyos jugadores parecen apáticos, como si no les importara el resultado. Argentina, por el contrario, fue al ataque, creó jugadas, fue anotando goles, empató el partido y finalmente le dio la vuelta. Parecía hermoso, un cuento de hadas. Pero muchos que vieron el partido se pusieron alerta, especialmente cuando el técnico de la selección de Egipto hizo un gesto en X indicando racismo, y en vez de ser escuchado recibió tarjeta amarilla. El hermoso resultado de Argentina empieza a ser manchado por los titulares que se están difundiendo por todo el mundo. Las principales noticias dicen: el gol de Egipto contra Argentina fue bien anulado. Autor del gol de Egipto, Tetona. En el arbitraje están encaminando la copa hacia Argentina. Webe reacciona al gol de Zico contra Argentina justo después de la anulación no sancionada con amarilla. Es obvio que en todos los partidos el perdedor siempre se queja, pero en este partido tenemos algunas razones para entender por qué se da esa queja. El presidente de la FIFA, el propio Gianni Infantino, no hizo ningún esfuerzo por ocultar su apoyo a Argentina. Muchos se preguntan si el hecho de que esto ocurriera pudo haber interferido de manera interesada, que en el propio juego, ya que Egipto tuvo 2 de sus goles anulados, y si eso no hubiera pasado, probablemente Argentina no habría logrado ganar ese partido tan fácilmente. La disputa probablemente habría ido a tiempo extra, o incluso a penales, pudiendo darle la victoria a Egipto. Miles de videos fueron publicados mostrando exactamente eso, y quiero revisar con ustedes esta que es una de las principales críticas. Acompáñenme. Lo que pasó en ese partido entre Egipto y Argentina sobrepasó todos los límites y las imágenes de los bastidores son aterradoras. Este video que está conmocionando al mundo muestra la reacción exacta del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, justo después del segundo gol de Egipto. Infantino se queda completamente inmóvil con cara de pocos amigos y la mano en la boca. Y lo que pasó dentro del campo es aún más indignante. El técnico de Egipto, Roshan Hassan, cruzó los brazos haciendo la señal de X para denunciar el supuesto insulto racista. ¿Sabes lo que hizo el árbitro? En vez de parar el juego y abrir una investigación, simplemente le sacó tarjeta amarilla al entrenador por quejarse. Para rematar, el jugador egipcio Zico no aguantó y soltó una bomba en la entrevista oficial de la propia FIFA. Lo dijo sin rodeos. La victoria fue nuestra. El árbitro no fue justo y este campeonato está totalmente manipulado. Él abrió las puertas para la mayor teoría de conspiración de este mundial. Realmente es muy extraño. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, no hizo ningún esfuerzo por ocultar su apoyo a Argentina. Muchos creen que ya es seguro que Argentina se lleve el título. En lo personal yo no creo en eso, pero entiendo por qué muchas personas están completamente en contra de Argentina y en contra de los brasileños que están apoyando a Argentina. Estas personas que tienen buena memoria dicen que quienes apoyan a Argentina se olvidaron de la historia o no la conocen. ¿Y por qué dicen eso? En 1978 Brasil ya tenía 3 títulos, era tricampeón mundial. Esos títulos fueron conquistados por nuestra selección en los años 1958, 62 y 1970. 72 y 1970. Era la favorita para ganar la Copa del 78, pero terminó quedando en tercer lugar aún estando invicta. ¿Y qué pasó en esa época? Hasta hoy, aunque nunca se ha comprobado,
Varios jugadores, después de envejecer, revelaron un esquema de fraude creado por la propia Argentina. En un reportaje, como puedes ver, del propio Folha de São Paulo, no estamos inventando teorías de conspiración. Esto es un reportaje. Folha de São Paulo. Quiroga, quien defendió a Perú en la goleada de 6-0 contra Argentina, dice estar seguro de que hubo soborno. Y quien está diciendo eso, según la propia nota de la Folha de São Paulo, es el exportero. Él admitió fraude en la Copa del 68. Solo ese resultado podría haber sacado a Brasil de la disputa final. Argentina sabía que no tenía ninguna posibilidad de vencer a Brasil. Como dije, terminó en tercer lugar de forma invicta. Quedó fuera por ese resultado. El sistema era diferente en esa época. Y después de años, el exportero dijo lo siguiente. Ramón Quiroga, que defendió a la selección peruana en la Copa del Mundo del 78 en Argentina, declaró estar seguro de que alguien ganó dinero cuando su selección fue goleada 6-0 por el equipo anfitrión. Quiroga, argentino que obtuvo la nacionalidad peruana, se convirtió históricamente en el gran acusador por el marcador debido a su origen. Con el resultado, Argentina, que necesitaba vencer a Perú por 4 goles de diferencia, avanzó a la final y conquistó su primer título mundial al derrotar a Holanda en la final. El resultado contra Perú eliminó las posibilidades de la selección brasileña de avanzar y al final Brasil empató. Argentina venció a los peruanos por 3-0 y fue a disputar el tercer lugar contra Italia. En ese 6-0 vimos cosas raras, dijo el portero en una entrevista al periódico La Nación en Perú, donde residía. El exportero dijo que desconfiaba de Manso Rodolfo, que al año siguiente fue a jugar al Vélez Sarsfield, y eso fue escandaloso. O sea, yo pienso que existe Dios y que Dios castiga. Creo que todos los brasileños que ganaron empataron 100 goles de los que dicen que recibieron dinero, varios murieron y otros murieron para el fútbol. Así lo afirmó Quiroga, quien también jugó por Perú en la Copa del 82 en España. En la época del reportaje, él estaba dirigiendo al Municipal, un modesto equipo peruano. Quiroga, el ex portero del 78, acusó especialmente a Roberto Rojas de estar vendido. En ese partido jugó Rojas, un tipo que nunca había jugado. Él falleció en un accidente. Me lanzaron una bomba en el estadio y yo no fallecí. Marcos Calderón, técnico de Perú en esa ocasión, murió en un accidente aéreo, dijo Quiroga. El exportero recordó que Manso, en el segundo gol de Argentina, marcó a Tirantini, se agachó y lo dejó solo. Era buen jugador, pero no lo queríamos. Vimos cosas raras y le dijimos a Marcos Calderón en el entretiempo que lo cambiara. Y no solo lo dije yo, sino también Chupetáns, que era el defensa del equipo. Así lo contó el exportero Quiroga. Un fuerte indicio de que hubo algo irregular en el partido contra Argentina fue la alineación de jugadores que no venían jugando en el equipo. En ese partido jugaron jugadores que no habían estado en otro juego. Jugó Correte, que regaló el cuarto o el quinto gol. Jugó Manso, jugó Rojitas, así lo afirmó el exportero. Quiroga especula que los militares argentinos habrían sobornado a sus compañeros de equipo. Según el exjugador, antes del partido o durante el descanso, miembros de la Junta Militar de Argentina, país que en ese entonces era presidido por el general Jorge Videla, fueron a los vestuarios peruanos. En los últimos años, publicaciones deportivas argentinas han mencionado hechos extraños relacionados con ese partido. Quiroga, sin embargo, es el primer involucrado en el episodio en levantar sospechas de soborno. Desafortunadamente, esto nunca se ha probado y creo que nunca se probará. Pero escuchar eso del propio jugador que participó en ese infame partido resulta casi imposible. Que se logró para eliminar a Brasil, ya que Argentina necesitaba al menos 4 goles para que Brasil no avanzara. Tal vez por eso mismo, ese sistema de diferencia de goles fue eliminado, ya que un equipo podría venderse y perjudicar a un equipo que era mucho mejor técnicamente y que por casualidad tuviera que enfrentar. Si esto aquí todavía no es suficiente, existe un episodio en el que no hay sombra de duda. Existe confesión y ya es un hecho histórico comprobado. Argentina drogó a los jugadores brasileños y esto se hizo conocido como el caso del agua adulterada. Durante el enfrentamiento entre Brasil y Argentina en los octavos de final de la Copa del Mundo de 1990, el cuerpo técnico argentino ofreció una botella con sustancias tranquilizantes al lateral brasileño Branco. El 24 de junio de 1990 en Turín, Italia,
Brasil dominaba el partido cuando el masajista argentino Miguel de Lorenzo, conocido como Galíndez, entró al campo para atender a un jugador rival. Durante la pausa, Branco pidió y bebió agua de una de las botellas ofrecidas por el masajista. El jugador brasileño pronto empezó a sentirse aturdido y mareado, lo que limitó su rendimiento. Argentina ganó el partido 1-0 con un gol de Claudio Canigia tras una jugada de Diego Maradona, eliminando a Brasil de ese mundial. Años después del torneo, el propio Diego Maradona admitió en una entrevista en la televisión argentina que el agua había sido adulterada con un tranquilizante Ronipnol de forma intencional para desestabilizar a los jugadores brasileños. El técnico argentino de la época, Carlos Bilardo, fue señalado como el autor intelectual de esa estrategia desleal. Esto no es una teoría de conspiración, es un hecho comprobado y confesado por quienes cometieron el propio delito. Incluso eso es lo que genera más indignación en personas que recuerdan ese episodio, ya que los jugadores argentinos y muchos de sus especialistas nunca se avergonzaron de ese hecho. Muy por el contrario, lo cuentan riéndose en entrevistas relajadas, pensando que lo que hicieron fue lo máximo. Brasil podría tener 2 Copas del Mundo más si no fuera por el robo de Argentina. Lo que Argentina le hizo a Brasil es una putada, hermano, es una putada. La historia de Argentina en relación a Brasil. Por eso digo que para que un brasileño apoye a Argentina, o no conoces la historia o estás de broma. ¿Te gusta el tipo que te robó, que te quitó 2 Copas del Mundo? Te robó descaradamente fuera de la cancha, comprando rivales, dopando a tus jugadores. Carajo, ¿cómo te puede gustar eso? Y esos tipos lo encuentran gracioso. No es que hoy digan, no, eso fue lamentable lo que hicimos, Argentina. No, ellos se ríen de eso en los programas de televisión. Los exjugadores, les parece gracioso lo que hicieron. Copa del 78, Copa en Argentina. Entonces, Argentina hizo que su partido, después de todo, no era una final, era un cuadrangular. Argentina hizo que su partido fuera después del de Brasil. Brasil todavía tenía un cruce en el área, estaba empatando con Grill. Zico mete el gol, el árbitro anula el gol. Después de que Zico hizo el gol, termina el partido. Luego, Argentina tiene que ganar. Brasil hace una primera fase, hace una fase maravillosa y está yendo a la final. Entonces, Argentina va a jugar su partido contra la selección de Perú. ¿Qué tiene Argentina en la cabeza? Está pensando en cómo quedó Brasil. Dice así: si le meto 6-0 a Perú, que era un buen equipo, no iba a recibir 6-0. Si le meto 6-0 a Perú, me clasifico. Misteriosamente, los jugadores de Perú caminan en el campo y reciben 6-0. Años después, algunos jugadores de Perú revelan que realmente Argentina fue y compró a algunos jugadores de Perú para ganar el partido 6-0. Nos quitaron la oportunidad de la Copa del Mundo. Ellos fueron campeones. Ese es el título de Argentina. Entonces, en 1990, Brasil y Argentina jugando en la Copa del Mundo, el Mundial de Italia. Argentina gana el partido 1-0 contra Brasil. Brasil juega un partido absolutamente superior al de Argentina. Después del partido, años después se revela que Maradona confesó que pusieron dopaje en el agua y se la dieron a los jugadores de Brasil durante las pausas de... Cuando el balón se detenía, doparon a los jugadores de Brasil para ganar el partido. Y la prensa brasileña se pone la camiseta de esos tipos. ¿Le van a esos tipos? ¿Les parece bonito? Si no estuviéramos hablando de una selección con un historial tan absurdo, tal vez las quejas de Egipto, especialmente de su delantero Zico y de su entrenador, podrían considerarse excusas de quienes perdieron, malos perdedores y cosas así. Pero, considerando toda esta historia que la propia Argentina tiene, y ni siquiera te conté la mitad, solo los peores hechos relacionados con esta selección. Te pregunto, ¿será que las quejas que vas a escuchar ahora, del técnico y del propio jugador, Zico de Egipto, son excusas de malos perdedores? ¿O de hecho, existe una manipulación que involucra a los peces gordos de la propia Copa del Mundo que ya eligieron a su ganador? Míralo conmigo y enseguida regresamos. Las acusaciones del entrenador de Egipto, Roshan Hassan, contra la FIFA y Argentina son simplemente increíbles. Justo después de la derrota por 3-2 contra Argentina, tras una remontada rodeada de jugadas muy cuestionadas, el técnico de Egipto fue directo a la conferencia de prensa y afirmó que el partido fue manipulado. Dijo exactamente eso después de la eliminación. Nos esforzamos y éramos mejores que el campeón, ¿verdad? Éramos mejores en todo, pero el resultado hubo influencias no externas, internas dentro del campo y externas antes del partido, antes del juego.
Y no se detuvo ahí, Roshan Hassan todavía lanzó otra. Quiero decir una cosa más, si quieren tanto que Argentina gane, ¿por qué invitan a todos para venir y participar? Todo es cuestión de marketing y dinero. Quieren que Messi sea campeón del mundo, que permanezca en la competencia. En el fútbol, muchas cosas se resuelven fuera de la cancha, de acuerdo con los intereses, y esa ni siquiera fue la peor parte. Ya al final del partido, Zico, jugador de la selección egipcia, también perdió la paciencia y lanzó este desafío. Desahogo. Y el resultado sea este. No tuvo espíritu, el árbitro no fue bueno, fue injusto y su injusticia fue clara y evidente. Desde el inicio del partido nos persigue, no quiere que salgamos, es un partido que está dirigido, ni siquiera tengo que decir. Pero ahora quiero saber, en tu opinión, ¿el entrenador de Egipto tiene razón en las acusaciones o dijo eso solo por la eliminación? Comenta ahí. ¿Y será que la élite global nos está tomando por payasos una vez más? Si tomamos en cuenta que el propio dueño, Donald Trump, presidente de Estados Unidos, que es la sede de esta Copa del Mundo, y él anuló, literalmente, la tarjeta que su selección estadounidense habría recibido, causando indignación en el mundo y haciendo que muchos aficionados de otras selecciones empezaran a irle en contra a la anfitriona. ¿Será que en un mundo donde quien tiene dinero, quien tiene poder, hace lo que quiere, es imposible imaginar que algo oscuro suceda tras bambalinas? ¿Que el apoyo del propio presidente de la FIFA a la selección argentina haya influido en la anulación del gol de Egipto? Eso, hermano, quien lo va a decidir eres tú. Particularmente, me gusta ver el fútbol latinoamericano clasificado por la propia cadena podrida de televisión como inferior al fútbol europeo. Me gusta ver cuando nuestros hermanos de sangre triunfan. Pero si eso se hace de una forma tramposa, yo estoy fuera. Pero mi papel aquí es presentar los hechos, no decirte lo que debes pensar o dejar de pensar. Ahora ya conoces los hechos históricos, escuchaste y viste las evidencias y puedes formarte tu propio juicio sobre si de aquí en adelante crees o no en los resultados que se presentan. Creo que si tomas en cuenta la introspección, el compromiso de las propias mascotas, se vuelve cada vez más difícil creer en lo que la televisión nos presenta. En fin, esa decisión le corresponde a cada uno de ustedes. Me despido por ahora, mis hermanos. El video termina aquí. Espero que te haya gustado y sobre todo que lo hayas entendido. Si fue así, compártelo. Recuerda que un simple comentario que hagas ayuda a que el contenido tenga más interacción y hace que este tipo de videos sigan haciéndose en nuestro canal. Agradezco a cada uno de ustedes y que Dios los bendiga y esté siempre con cada uno. Un abrazo, mis hermanos. Seguimos juntos.